Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, estos tiempos apocalípticos, escatológicos o del estudio de las últimas cosas, del cumplimiento profético, del principio de dolores y de la antesala del arrebatamiento y la gran tribulación demandan mucho discernimiento. En este programa estaremos estudiando acerca del tema ¿a quién respetan los demonios?, que forma parte de la serie sobre el discernimiento espiritual en su sexta parte, y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. El discernimiento se desarrolla o aplica en la dimensión espiritual o inmaterial. ¿Qué es la dimensión espiritual o inmaterial? El mundo espiritual o dimensión espiritual es donde Dios y los seres creados por Él se desenvuelven. Es un mundo paralelo al nuestro que se desarrolla en la tierra, el cielo y en las regiones celestes y en los lugares celestiales. El mundo espiritual se conoce como la cuarta dimensión. Este mundo espiritual está conformado por dos reinos: el reino de la luz o reino de Dios, donde habitan Dios y sus ángeles, y el reino de las tinieblas, donde habitan Satanás y sus demonios. Ambos reinos están organizados militarmente. El reino de Dios lo forman la Trinidad de Dios, los arcángeles de autoridad, querubines de 4 alas, querubines de 4 caras, serafines de 6 alas, las criaturas vivientes, los ángeles comunes y las almas de los redimidos. El reino de las tinieblas lo forman Satanás, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, señoríos, tronos y dominios, demonios comunes y las almas caídas. Se llaman espíritus malignos a todos los habitantes del reino de las tinieblas, debido a su naturaleza maligna y engañosa. El Antiguo Testamento establece que son seres invisibles, perversos, sobrenaturales, cósmicos. Son criaturas angélicas caídas, engendros de maldad. En Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, leemos lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo creyente debe de saber que existe la dimensión sobrenatural o el mundo espiritual. Este mundo no se percibe con la vista o el oído natural, se percibe con el sexto sentido o el discernimiento espiritual, que nos hace captar la verdad de los dos mundos que nos rodean, el natural y el espiritual. El mundo natural se capta por medio de los 5 sentidos que poseemos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Y el mundo espiritual lo percibimos directamente en nuestras almas y espíritu, es decir, en nuestro ser interior. Tomamos en cuenta lo antes expuesto y vamos a comprender a continuación cómo actúan los demonios y a quienes respetan. Hace muchos años recibí una llamada telefónica de mi apreciado amigo Dr. Pablo Romero, abogado, colega y hermano en Cristo, que partió con el Señor. En dicha llamada me hacía referencia al caso de la señora Soledad. La señora Soledad había asistido a unas reuniones cristianas de estudios bíblicos en su casa y se le habían manifestado los demonios que la poseían, y los asistentes hicieron todo lo posible para echarlos fuera de ella.
Para ese entonces la señora Soledad se encontraba desde hacía varios días en casa del hermano. Todas las noches iban distintos cristianos y pastores a reprender y orar por ella, pero sin resultado aparente. Comenzaron cadenas de ayuno y oración para expulsar al género de demonios y la situación continuaba activa. La señora Soledad se encontraba atada a espíritus malignos que la atacaban y atormentaban física y espiritualmente de día y de noche, con la agravante de que las manifestaciones se estaban haciendo incontrolables. Sus familiares se encontraban afectados por la situación y no sabían a quién acudir. La habían llevado a distintos médicos, psiquiatras y psicólogos para poder ayudarla, pero todo resultaba inútil cuando los ataques demoníacos se presentaban. Dichos ataques o manifestaciones iban desde rasgarse los vestidos, arañarse la piel, darse golpes con lo primero que tuviera a su alcance, insultar y amenazar a los presentes y revolcarse en el suelo. Era todo un espectáculo satánico. Cuando le cambiaba la voz y sonaba como dos personas hablando al mismo tiempo, había que agarrarla y sujetarla para que no se hiciera daño, porque la asistía una fuerza sobrehumana. Para mi sorpresa, el Pablo Romero me informó en la llamada que los demonios que poseían a la señora Soledad estaban preguntando por mí. Decían: dígale a Ricardo que venga a echarnos fuera, que venga, que lo estamos esperando. Esas palabras me helaron la sangre. No lo podía creer, que los demonios me estuvieran llamando por mi nombre y que querían que los echara a las tinieblas en el poderoso nombre de Jesús. Y pregunté: ¿desde cuándo me están llamando? Hace varios días, pero no queríamos molestarte, pero creemos que debes de venir. Y pregunté: ¿cómo les fue a los hermanos Emma Kyle y al pastor Luis Galdona con Soledad? Bueno, los demonios se aplacaron un poco por unos días, pero ya han vuelto a manifestarse. Eso quiere decir que posiblemente tenga legiones y todavía faltan demonios por salir. Bueno, piénsalo y ora por si vas a venir. Ok, cuando me decida ir, llamo primero. Después de pensarlo en oración y pasados unos días, decidí ir a visitar a Soledad. No estaba muy agradado, aunque me sentía preparado, ya que había orado, pero mi espíritu estaba inquieto ante la incertidumbre del llamado demoníaco. Finalmente estaba en la casa del hermano y me condujeron a la habitación donde se encontraba Soledad. Y para mi gran sorpresa, cuando abrí la puerta del cuarto, Soledad se encontraba levitando en el aire, a 2 metros del suelo, en el aire. Con la misma cerré la puerta, ya que el susto que me había ocasionado era grandísimo. Nunca había visto algo semejante. Quedé espantado y con la misma me di cuenta que no estaba preparado para enfrentar esa clase o género de demonios. Por lo tanto, ni lo intenté. Con el tiempo he recordado el incidente y pude comprender el llamado demoníaco después de mucho estudio del tema y revelación. Y viene la siguiente pregunta: ¿por qué me llamaron los demonios? ¿Sería posible que los demonios me conocían?
En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículos del 11 al 20, encontramos el siguiente relato y leemos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué dijo el demonio? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esto quiere decir que los demonios conocen al creyente, saben quiénes son los que verdaderamente creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Los demonios reconocen la autoridad delegada de Jesús en nosotros. Sabían quién era Pablo y quién era Jesús. ¿Y saben quién es usted? Es decir, ¿lo conocen a usted, mi estimado oyente? ¿Lo tienen en su lista de personas peligrosas para ellos? ¿Lo ven como un enemigo que los puede echar fuera, atarlos o prohibirles, expulsarlos a las tinieblas, capaces de dar la orden de atormentarlos antes de tiempo? Dios me quiso enseñar a lo que me estaría enfrentando en el ministerio en un futuro, y que debía estar preparado en ayuno y oración constantemente, como las 5 vírgenes que tenían aceite de unción en sus lámparas para cuando llegó a su Señor. El llamado del Señor es constante, la mies es mucha, y en todo tiempo hay y habrá situaciones demoníacas que resolver. No solo se nos presentarán situaciones directas con endemoniados o poseídos, atados y anatemas, sino con sus emisarios, brujos, hechiceros, satanistas, rosacruces, chamanes, santeros, babalaos, encantadores, astrólogos, entre otros, que igualmente te conocen por tu nombre. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo del 8 al 9, leemos lo siguiente. Ahí dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Satanás, todo lo que le conviene se lo copia. Acuérdense que él es el acusador y debe tener récords de todos aquellos que persigue y le desagradan. Y esto se lo copió de Dios.
Dios tiene un libro de memorias y cuentas de la vida de cada persona y se conoce como el libro de la vida, también llamado el rollo de la vida, y el libro de recuerdo. Contiene los nombres de las personas a las que Dios les regalará vida eterna conforme a lo escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, donde leemos: el que venza irá vestido así, con ropas blancas, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, dice Jesús. Igualmente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 12, leemos: y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo, el rollo de la vida. Y, de acuerdo con lo que estaba escrito en los rollos, se juzgó a los muertos por sus acciones. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 16, leemos: en ese tiempo, los que temían a Jehová se pusieron a hablar entre ellos, cada uno con su compañero, y Jehová siguió prestando atención y escuchando. Y ante él se escribió un libro para recordar a los que temen a Jehová y a los que meditan en su nombre. Dios solo incluye en este libro de memorias a aquellas personas que le obedecen fielmente, como establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 16, donde leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Requisitos: hay que creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Creer para tener vida eterna y para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ahora bien, ¿puede borrarse algún nombre del libro de la vida? La respuesta es que sí. Y vemos que en una ocasión en la que ciertos israelitas desobedecieron a Dios, Él dijo: al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 33. En cambio, a todo el que permanezca fiel no se le borrará del rollo de la vida. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Estimado oyente, la respuesta a la pregunta de que si tu nombre se encuentra escrito en el libro de la vida o no es de suma urgencia e importancia. Es realmente aterrador cuántas personas viven sin tener certeza de que esta cuestión importantísima, porque la Biblia predice un fin tan terrible para aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida. Cuán infinitamente importante es, pues, entregarte plenamente a Jesús sin reservas ni limitaciones, para que tampoco tu nombre sea borrado del libro de la vida. ¿Qué dijo el demonio? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Qué saben los demonios que tú deberías saber? ¿Qué conocen los demonios que tú deberías de conocer? Los demonios conocen los principios que rigen la autoridad o poder para atar y desatar y reprender y echarlos fuera. En primer lugar,
Como creyente, usted debería saber que el diablo ya está derrotado y sin poder. Eso lo vemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 15, donde leemos: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús pagó el precio por el pecado, derrotó al diablo y lo dejó sin poder por toda la eternidad. Como creyentes debemos entender que Jesús despojó al diablo de toda autoridad y nos la dio a nosotros. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 17 al 20, vemos lo siguiente: volvieron los 60 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos y en el libro de la vida. Escrito en los cielos y en el libro de la vida. Los 70 estaban gozosos. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 31 al 39, vemos lo siguiente: ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay protección de parte de Dios. Libro de Isaías, capítulo 54, versículos del 15 y 17, dice lo siguiente: Dios dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En segundo lugar, dentro de las armas que tenemos para derrocar al diablo, tenemos el nombre de Jesús. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice lo siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una de las armas más poderosas que tenemos es el nombre de Jesús.
Cuando vamos a la batalla no lo hacemos en nuestro nombre, lo hacemos en el nombre de Jesús. Jesús nos ha dado su nombre para las batallas que se nos presenten. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 9 al 11, leemos: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es importante entender que a los demonios se les echa fuera en el nombre de Jesús y se atan las circunstancias que utilizan para crear las ligaduras de impiedad. Y llegamos a la siguiente conclusión. Entonces los demonios creen y tiemblan ante Jesucristo, el Hijo de Dios, y reconocen y respetan a sus siervos. Si tú eres siervo de Dios, creyente en Cristo, los demonios te deben de respetar. Si no tienes esa certeza, tienes que ponerte a pensar: hasta ahora, ¿dónde estoy parado como creyente? ¿Cuál es mi situación cristiana? ¿Qué piensan los demonios de mí? Pregunta final. Estimado oyente, ¿los demonios te reconocen y respetan? Podrán decir: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres tú? En la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5 establece: y si alguno de vosotros tiene falta de discernimiento, que encierra la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el ingenio y la ciencia, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pida sabiduría, pida discernimiento para entender estos tiempos y su vida espiritual. Estimado oyente, gracias por escuchar esta enseñanza. Si necesita que lo apoyemos en oración, escriba su requerimiento en los comentarios del video y en el poder del acuerdo estaremos intercediendo a su favor. Suscríbase a nuestro canal y denos un like en la campanita para recibir nuevas enseñanzas. Habló para ustedes el Dr. Ricardo Achón.